Buen día tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas. Pues sean bienvenidos a este canal de YouTube. Altar de la Cruz, no se les olvide darle me gusta, su like abajo aquí. En la esquina de abajo a su derecha, en la esquina de abajo. Píquenle, escúchenle, denle a la campanita, echando la mano, chingado, para llegar a más. Vámonos con Tokio. Pues miércoles 6. Muchas gracias, señor presidente. Marta Obeso, de Esfera Noticias. Señor presidente, hace unas semanas usted estuvo en Cuernavaca, Morelos, y usted constató cómo hubo abucheos en contra del gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco. Estos abucheos exigían y evidenciaban el malestar que existe de la población referente al problema de inseguridad que se vive en este estado, y se responsabilizaba al gobernador Cuauhtémoc Blanco de esta situación. Este tema de la inseguridad, señor presidente, se ha convertido en una preocupación, sobre todo para la candidata de Morena, Margarita González, ya que su adversaria, Lucy Mesa, ha sabido capitalizar este malestar de la población. Y pues parece ser que este tema le ha ayudado a remontar en las encuestas al grado de igualarla. Lo que se vislumbra, señor presidente, con este tema de la inseguridad en todo el país es que precisamente los candidatos de oposición pueden lucrar con este tema tan sentido por la sociedad, y sobre todo porque ayer mismo aquí la secretaria de Seguridad presentaba su estrategia para defender a los candidatos, y parece ser insuficiente poder enfrentar esta situación. Yo quisiera preguntarle, señor presidente, si en su posición como presidente de la República, ¿podría usted de reforzar esta estrategia lo que resta de su mandato, precisamente para que los candidatos de oposición estén lucrando con este tema de la inseguridad y se esté fomentando aún más el temor, y esto logre debilitar a los candidatos del partido que lo trajo aquí a este gobierno? ¿Habrá manera de fortalecer la estrategia en materia de seguridad y dejarle claro a la sociedad que no deba de usarse esto como un botín político? Pues no puedo hablar del tema porque cae en la esfera de lo electoral, pero es evidente que están utilizando, ¿no?, lo de la violencia, magnificando, haciendo más grande lo que sucede, con propósitos políticos o politiqueros, por esta temporada, por la campaña. Pero hay que tenerle confianza a la gente. Del pueblo de México, lo he dicho 1000 veces, lo voy a seguir repitiendo, es mucha pieza, es un pueblo muy consciente, muy politizado, es de los pueblos más politizados del mundo. En México prácticamente no hay analfabetismo político. Así como en México prácticamente no hay desempleo, somos de los países en el mundo con menos desempleo. Casi se puede hablar de empleo pleno. Así también. Por eso la gente está feliz, está contenta, porque empleo pleno, buenos salarios y
sobre todo, lucidez, inteligencia, porque se tiene un pueblo, somos parte de un pueblo con mucha historia, con mucha cultura, un pueblo sabio. ¿Qué más podemos pedirle a la vida? Claro, hay que seguir transformando. Imagínense cuántos años solo de política neoliberal, que no había democracia, que dominaba una minoría, que el gobierno estaba al servicio de unos cuantos, era un comité al servicio de los potentados y el pueblo no existía. Y ahora es distinto, pero fueron muchos años. Siempre trato el tema y ofrezco disculpa porque me repito y me voy a seguir repitiendo. El porfiriato fueron 34 años. El neoliberalismo, neoporfirismo, que abarca de 1983 al 2018, fueron 36 años de una política de saqueo, de corrupción, de abandono al pueblo. Entonces estamos iniciando una etapa nueva, es una transformación. Y se ha avanzado mucho y se va a seguir avanzando. Y lo importante, pues son los hechos. Yo no puedo dar a conocer cifras sobre violencia, índices de inseguridad, de violencia, porque a lo mejor me tienes miedo. Puta madre. se pillan, no como a Castañeda, pero bueno, ya expresaste lo que está sucediendo en Morelos. Hay que dejarle a los morelenses que ellos decidan. Es un pueblo muy consciente, muy avispado, y van a saber decidir. Pues sí, y más que esto que estamos viendo en Morelos ya se empieza a replicar en otras partes de la República. Lo estamos viendo aquí en la Ciudad de México también con Clara Brugada. Los mismos habitantes de la Ciudad de México al tema de la inseguridad le han agregado el tema de la escasez de agua, y desde su posición presidente como presidente de México, estos temas que son tan sentidos y tan cruciales para la población no merecen una atención especial en esta época electoral. Sí, estamos trabajando en garantizar la paz, la tranquilidad, en el abasto de agua, en atender las demandas del pueblo. Pero es natural que en épocas de elecciones, en esta temporada, además ya empieza a haber calor, entonces se encienden las pasiones. Pero la gente sabe muy bien, mucho, mucho, mucho. El pueblo es sabio. Muy bien. Es
por ejemplo, esto que vimos, ¿no? Dice, hay que hacer más guerra sucia. Investigar, eso es espionaje, no inteligencia. Y chismes, son calumnias, son mentiras. Es Maquiavelo. El fin justifica los medios. Decía Maquiavelo, es lícito matar siempre y cuando sea para conservar el poder. Es que en sentido estricto no son demócratas. Ya lo hemos dicho, que la palabra democracia se compone de dos partes. Demos es pueblo, kratos es poder, es el poder del pueblo. Ellos quieren kratos sin demos, quieren poder sin pueblo. Y eso ya no lo van a lograr en el país. Ya pasó el tiempo en que decían que la política era asunto de los políticos. La política es asunto de todos. Ya no funcionan los aparatos de control, de manipulación, porque el pueblo está muy consciente. Es el agua. Yo te puedo enumerar: violencia, agua, narcopresidente, dictadura, persecución a la prensa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pero insultos. Sí, pero usted lo vio ahora que estuvo ahí en Cuernavaca, como los mismos ciudadanos reclamaban sobre todo el tema de inseguridad. En este tema en específico, la oposición ha encontrado muy bien cómo lucrar con este tema políticamente. No funciona, no les ha funcionado y no les va a funcionar. ¿Te imaginas? Me estás metiendo en problemas, pero a lo mejor nos vamos a quedar en la rayita. ¿Te imaginas lo que es una campaña de narcopresidente de millones de menciones? ¿Como cuántos millones? ¿Como 120, 140 o cuánto? Las interacciones son miles de millones. Miles de millones. ¿Y qué han hecho? Me han hecho, y no es una balandronada, es un dicho, que ahora además voy a hablar de eso. Es algo que tiene que ver con el presidente Juárez. Decía que nos hacen lo que el viento a Juárez, y no es nada de insulto. Es que en Guelatao, vamos a empezar, hay un lago bellísimo en el pueblo de Guelatao, en el distrito de Islán, en la Sierra Norte de Oaxaca, que ahora se conoce también como la Sierra Juárez. Y Niño Juárez estaba a la orilla del lago y se desprendió pues un pedazo de tierra con el viento, que vino un viento muy fuerte, y se quedó
en ese pequeño islote Juárez y se llevó al presidente Juárez, al niño Benito Pablo, hasta en medio de la laguna, y lo que hizo fue que se acostó. Y pasó el viento y regresó ese pedazo de tierra a la orilla. Otros dicen que era una canoa, un cayuco, que él estaba en el cayuco, vino el viento y se lo llevó y se acostó en el cayuco, pasó el viento y regresó a la orilla. Por eso se habla de que nos hacen lo que el viento a Juárez. De ahí viene esta anécdota. Y hay otra también buenísima que tiene que ver con la perseverancia, y esto para los jóvenes, el no rendirse cuando se lucha por ideales. Y el que más nos enseñó sobre eso en toda la historia fue el presidente Juárez, que le tocó enfrentar momentos muy difíciles y nunca perdió la fe en la causa que defendía. Y dicen que en una ocasión se estaba llevando a cabo una batalla decisiva entre conservadores y liberales en la guerra de Reforma, y estaban esperando en Veracruz el resultado de la batalla, que llegara el parte, que llegara el informe sobre qué había pasado en la batalla. Y llega el parte, llega el informe y le entregan el telegrama al presidente y lo lee, y era una derrota del Ejército Liberal. Había triunfado el Ejército Conservador. Y vio el presidente Juárez el informe y todos estaban esperando sobre la noticia. Y les digo: señores, se perdió la batalla, pero no le han quitado ni una pluma a nuestro gallo. Así es, señor presidente. Precisamente hablando de perseverancia, le quiero comentar que la doctora en Ciencias con especialidad en Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad, quien es investigadora asociada del CEPED en la Universidad de la Sorbona en París, en el 2017 realizó un estudio en el que se detalla las deficiencias del Gobierno de México en su compromiso por incluir en las políticas públicas los conocimientos de la medicina tradicional indígena. Dicho estudio, por instrucciones de usted, se lo entregué personalmente al secretario de Salud en diciembre del 2021, quien desde entonces ofreció al respecto hacer una reunión con los médicos tradicionales y las agrupaciones que están precisamente pidiendo una reunión con la Dirección de Medicina Tradicional de la Secretaría de Salud. Desde entonces hasta la fecha, usted ha instruido en varias ocasiones al secretario de Salud, Jorge Alcocer, para que… Antes que nadie, el FOAPROA. Antes que nadie. Porque estaba yo en una situación también, pues, muy, no quiero decir privilegiada, pero sí importante. Era yo dirigente de un partido y fui con Zedillo
y escuchaba yo así como rumores. Y de repente le reclamé que si era cierto. No estaba claro. No estaba claro. O sea que le metí el desgranador. Y de repente que se enoja. Dice, ¿y qué quiere que haga? Le digo, ¿cómo? ¿Va usted a convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública? Sí, es que tenemos que salvar el sistema financiero. Le digo, ¿por qué no rescata? Porque me dijo, tenemos que rescatar el sistema. ¿Por qué no se rescata a la mayoría de los mexicanos, a los pobres? ¿Cómo va a rescatar a los de arriba con el dinero de todos? Y ahí hubo una ruptura. Pero así como es tocado denunciar en el periodo neoliberal todo lo que saquearon durante el gobierno de Salinas, cómo entregaron los bancos, las minas, lo he escrito. Incluso lo he denunciado. Y señor... No solo a Salinas, sino a otros, a Zedillo, porque esa política continuó, lo de los ferrocarriles, todo eso. Claro que le daban carpetazo al asunto. Entonces, sí sabía yo de la corrupción, incluso sabía que la clave para sacar adelante al país estaba solo en eso, en cortar de tajo con la corrupción. Pero cuando llegué, me sorprendió el nivel de corrupción que imperaba. En todo. Sí. Y en el sector salud, en especial, pues se robaban el dinero de las medicinas. Políticos corruptos. Por eso, campañas en medios, todavía, cuando hace poco decidimos hacer una farmacia, una mega farmacia, para que no faltaran los medicamentos en ninguna parte del país, les molestó muchísimo. Y yo decía, ¿por qué tanta oposición? Si no es una cárcel, no es una mega cárcel, es una mega farmacia. Bueno, pues me entero o termino de enterarme. Bueno, me entero de que no era nada más el negocio, la compra, venta de los medicamentos y de los equipos médicos, que 10 empresas vinculadas al gobierno
vendían 100,000 millones de pesos de medicinas y que no eran laboratorios, eran grupos de traficantes de influencia. Así es. Pero no solo era ese negocio, sino el otro negocio jugosísimo era la distribución de los medicamentos, empresas distribuidoras. Entonces, cuando se habla, pues hasta inocentemente, de una mega farmacia, estos imaginan, ya se nos fue por completo todo el negocio de la distribución. Llegaron a decir que la megafarmacia iba a entregar los medicamentos a los hospitales, a los centros de salud. Los hospitales tienen su farmacia, las clínicas tienen su farmacia, eso no desaparece. La megafarmacia se creó para que si en un hospital, en una clínica, no hay un medicamento, primero se hable a la megafarmacia, ayude a ver si en otras clínicas, en otros hospitales no existe el medicamento, y si no existe, desde Huehuetoca se envía el medicamento. Pero no es que desaparezcan las farmacias de las clínicas o de los hospitales. Allá es donde tienen que estar el abasto de los medicamentos y hemos avanzado mucho en eso. Lo mismo el caso del ISSSTE, que eso fue lo peor, porque lo he dicho aquí, lo destazaron, lo hicieron pedacitos. Entonces privatizaron los laboratorios, bueno, hasta las camillas, entregaron los quirófanos, las ambulancias, todo privatizado. Y detrás, gente que dirigió el ISSSTE o políticos. Estaba tan arraigado esto que llevamos más de 2 años. Ahora en la mañana me acaba de decir todavía Rosa Isela de que ya se va a lograr la reintegración de servicios para volver lo público. Entonces, sí es un proceso, y también hay de estas empresas que cambian, o sea, de nombre, La razón social, y son los mismos, y van y participan en las licitaciones, en el ISSSTE, en el seguro. No ha sido fácil, señor presidente. No es fácil, porque le estoy hablando, son 36 años de política de pillaje. Entonces, sí permeó, sí tuvo sus efectos. Afortunadamente, no pudo la corrupción con el pueblo de México, con los valores de nuestro pueblo.
Señor presidente, ¿y no ha considerado sancionar también a los funcionarios de su gobierno que insisten en seguir trabajando con este tipo de empresas que han demostrado tener malas prácticas y que incluso han sido inhabilitadas para Se sanciona, no se acepta. Yo estoy, mire ahora, voy a visitar 23 estados. Ya visité 4 el fin de semana, mañana 3, puro salud, ¿eh? Mañana Tamaulipas, Zacatecas y San Luis. El viernes, salud, nada más. Michoacán y Estado de México. El sábado, Quintana Roo, Campeche, Tabasco. El domingo, Morelos, Ciudad de México. En 8 días, jueves, Baja California y Sonora. Viernes, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit. Sábado, Colima, Acapulco. Domingo 17, Morelos y Ciudad de México. 23 estados, que son los que están federalizados, y estoy evaluando todo lo que es IMSS Bienestar en 23 estados. Porque el día 21 de marzo los gobernadores, gobernadoras de los 23 estados nos vamos a reunir en Oaxaca para informar cómo vamos en mejorar los servicios de salud pública, porque tengo un compromiso de que voy a entregar el gobierno con un sistema de salud pública de primera, como lo merece la gente, porque en nuestro país el 60% de la población no tiene seguridad social. Entonces, ese 60% que coincide que es la gente más necesitada, más pobre, va a tener garantizado el derecho a la salud. Muy bien. Y finalmente, señor presidente, el próximo jueves… A ver, nada más te permito. ¿Qué cosa es lo que decía el… Mega opacidad de la megafarmacia. Sí. Ponlo. Es que el Universal, estoy seguro… Eso es hoy. Sí, este es de hoy. Sí. Estoy seguro que recibió un convenio de publicidad. Es que en estos tiempos sería muy bueno que se transparentara. Los convenios. Sí, los convenios de publicidad de los partidos, del dinero de los partidos, que es dinero del pueblo, para publicidad los periódicos, porque está el Universal convertido en un boletín al servicio de nuestros adversarios. Ahora sí que ¿quién pompó? Es esto, todo el tiempo. Pero si pones la primera plana, no lo he visto, pero porque tampoco ya se ve mucho, ¿no? Y a veces ya no hay que sacarlo aquí porque les ayuda a uno. Ahí está. O sea, sí, ya es el colmo. Publicidad gratis. Ahí está. Delegan seguridad de candidatos más vulnerables. O sea, es una crítica, ¿no? Porque ayer se dijo de que la Federación va a cuidar
o está cuidando a candidatos a presidentes, a gobernadores, gobernadoras, presidentas, candidatas. Y hay un acuerdo para que pues, los gobiernos estatales hagan lo propio con candidatos a presidentes municipales y todo. Entonces, no necesito leerlo, ¿sí? Son predecibles. Es una crítica, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué no cuidan a los candidatos de Guerrero? ¿Por qué no cuidan a los candidatos de Sinaloa? ¿Por qué no cuidan a los candidatos de Guanajuato? O sea, cuidamos a todos. Tenemos la obligación de cuidar a todos. Pero Señor, ¿no va por ahí la nota? Ah. Señor presidente. No, es que Que se está desentendiendo la federación de su obligación de cuidar a los... todos los medios. Sí, es que es nado sincronizado. Es como la época del autoritarismo, ¿no? Del control absoluto de los medios, que eran boletines. Ahora ni siquiera hace falta que les manden boletines. Ya por decisión propia. Señor presidente, finalmente el próximo 15 de marzo es el aniversario de la fundación del municipio de Ixcatiopan de Cuauhtémoc, y el pasado 23 de febrero precisamente se celebró ahí en ese municipio el natalicio de Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica. Aprovechando que usted tiene estas cápsulas de historia, ¿no sería posible que nos pudiera ofrecer la información de por qué aún está abierta la comisión de investigación de los restos de Cuauhtémoc? ¿Qué conclusiones han llegado? Y si nos podrían compartir precisamente toda esta evidencia que se conserva en el Banco de México, donde se demuestra que los restos que veneran aquí en Ixcatiopan son los del último tlatoani mexica. ¿Podría aprovechar estas cápsulas para instruirnos al... Sí, y se le pide a Diego Prieto. Sí, ya se le pidió, la respuesta que dio fue de hacer un homenaje a Eulalia Guzmán, más no de cómo el gobierno de la República va a hacer oficial que el reconocimiento de los restos de Cuauhtémoc. Hay evidencia suficiente que demuestra que esos son los restos del último tlatoani mexica, y pues ojalá usted aquí en la mañanera nos pueda comentar de este suceso. Sí, gracias. Sí. Si no lo hago yo, estoy yo presente y Diego se hace cargo de explicarnos todo, porque sí, fue un asesinato cobarde de Cortés, que se llevó preso a Cuauhtémoc y a otros dirigentes, autoridades destacadísimas de el pueblo mexica hacia Centroamérica. Pasaron por mi pueblo. ¿Saben qué hicieron en mi pueblo? Quemaron sus casas ya cuando sabían que iban a pasar por ahí. Cortés, que llevaba prisionero a Cuauhtémoc, prefirieron quemar sus casas y se enmontaron y llegaron a Tepetitán, a mi pueblo, y no había nadie. Y más adelante, como unas 40 leguas hacia adelante, a la orilla del río Sumacinta, en un lugar que se llama Canitzán, que es del municipio de Tenosique, ahí ordenó Cortés asesinar a Cuauhtémoc. Y también la historia de cómo regresaron los restos a Ixcatiopan es una historia de lealtad y de nuestra cultura, de nuestras raíces. Sí. Es muy bonita. Sí.
y vamos a pedirle a Diego que lo plantee. Vamos al libro, ¿no? Porque